Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones. Conquistamos El Salvador para Cristo. Vamos a los 14 departamentos de esta nación. Conquistamos Centroamérica para Cristo. Llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Puede sentarse. Salude a su vecino, así tocado en el espíritu, y dígale: te ves bien cuando adoras. Me emociona poder compartir este segundo servicio dominical con ustedes y saber que lo que Dios trae sacudirá a muchos. Me quiero disculpar si mi voz está un poco afectada. El día de ayer fue un día muy intenso, muy fuerte. Estuvimos desde temprano aquí en ayuno, el cuerpo de liderazgo de esta casa, y estábamos recibiendo instrucciones de parte del Espíritu Santo, y hubo unción, llenura, quebrantamiento. Fue un tiempo maravilloso. ¿Cuántos estuvieron aquí en el ayuno? Hay gente que estuvo en el ayuno. Luego, al terminar el ayuno, subí a mi oficina, comí algo y me preparé para lo que sería el primer evento de hombres de esta iglesia. Centinelas de fe. ¿Dónde están los centinelas de esta casa? Amén. Y también fue maravilloso, fuerte y maravilloso. Fue un gran comienzo, muchachos. Y Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de gloria en gloria. Qué increíble, y me encantó mucho poder compartir y conocer a nuevos centinelas. Cuando terminamos me bajé un rato para saludar a algunos. Y qué bueno que Dios está añadiendo a sus escogidos a esta casa. Dile a tu vecino: los de las 8 estaban más activos que nosotros. Díselo. Dile: vergüenza te debería de dar. Y después de una jornada larguísima, imagínense, desde temprano, ministración, mensajes, palabra, enseñanza, me fui a mi casa, eso de las 7, 8 de la noche, y
mi esposa me dijo: voy para la tiendona. Y eso le dije yo, a una vigilia me dijo. Bueno, ¿y a vos quién te ha dado permiso? Le dije. No, mentira. Ella ya ha ido 4 veces a ministrar. Allá hay un mover poderoso en la tiendona. Hay unos pastores ahí y hacen unas vigilias pero tremendas. Se pone bueno. Y entonces mi cuerpo estaba cansado, pero tenía una llama dentro de mí. Y entonces le dije: vamos, voy a acompañarte. Y me fui sin saber. Me encanta ir a lugares y solo sentarme y recibir aparte. Pero mucha gente linda, cuando llegamos, me conocieron, me saludaron, se tomaron fotos conmigo. Y bueno, muy emocionados y bien contentos. Estuvo muy lindo. La adoración, la alabanza, la palabra. Y después, y yo le dije al Señor: Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Eran más de las 10 de la noche, 11, 12 de la noche. Y mientras estaba la alabanza y mientras la pastora predicaba, recibí una visión. Estaba sentado en una esquina, estaba allá, recibí una visión. Me dijo el Señor: te traje para 2 cosas. Mira la visión. Y pude ver la visión y estábamos en la vigilia, pero alrededor de la vigilia, en la parte izquierda donde yo estaba, por la entrada para allá, salía un humo blanco. Y el Señor me dijo: ese humo no es mío. Eso es brujería. Pero mira lo que hago, me dijo el Señor. Porque hay una oposición a que esto se realice aquí. Se levantan los hijos de Satanás a oponerse, a hacerle la guerra y a declarar maldición y a declarar estancamiento y a declarar que esto ya no se va a hacer más aquí. Pero mira lo que hago, me dijo el Señor. Y habían no más de unas 400 personas ahí, 300 personas. Pero yo veía miles. Y el Señor me dijo: mira lo que hago, me dijo el Señor. Y cayó, mira esto. Y cayó una gota del cielo, una gota cayó del cielo así, exactamente de donde salía el humo. Y el humo se acabó. Y me dijo el Señor: el que se opone a mi obra se muere. Escúchame, esto es fuerte. Porque pues una palabra puede ser: el que se mete conmigo va a tener consecuencias, pero se muere, me dijo el Señor. Yo lo recibí. Cuando pasó el pastor, mi esposa terminó de predicar, el pastor dijo: quiero que pase aquí el pastor Luis para que nos ministre. Y pasé yo y les dije: traigo una palabra. Y la palabra que les traigo está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Yo tomaré venganza. Yo les pagaré a los enemigos lo que se merecen. Y a su debido tiempo sus pies resbalarán. Y les llegará el día de la calamidad. Y su destino los alcanzará.
y solté una palabra. Y el fuego se encendió más todavía. Y dije lo que el Espíritu Santo me dijo. Dije: se muere el que se opone a la obra. Vi el reloj, ya era tardísimo. Me bajé, me fui al carro. Yo me fui al carro y mi esposa se quedó con la pastora. Todavía ella y yo no hemos platicado de ese tema. Y la pastora le dijo a mi esposa: ¿cómo habla el Señor? Porque la guerra que hemos tenido y la oposición que hemos tenido, porque para hacer esta vigilia hay que pedir un permiso y hay oposición, y después hay que pedir que algunos puestos cierren y hay una gran oposición, y después hay que incomodar a muchos y hay una gran oposición, y entonces se ha levantado una guerra para que ya no hagamos esto aquí. Pero el que se opone se muere. ¡Ay de aquel que se opone al avance del reino de Dios! Gracias, pero ya se debieron de haber despertado. Gloria a Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. Diga: gloria a Dios por mi casa. Y mientras, entonces mi esposa se quedó orando con la pastora. Yo me fui a mi carro, me encerré en el carro. Y llegó una viejita, chiquita, y me dijo: me llamo Mima. ¿Cómo le dije yo? Mima, me dijo. Y entonces yo le dije: hermana Mima, y la abracé y me tomé una foto con ella. Ella vende ahí en el mercado. Y me dijo: le tengo que contar un testimonio, pastor. Y le dije: dígame. Y me dijo el Señor: esta es la segunda cosa para que te traje aquí. Y me dijo: pastor, el año pasado usted hizo una convocatoria para que nosotros lleváramos una siembra y una petición. Y cuando usted hizo la convocatoria, yo dije: voy a ir y voy a llevar mi siembra y voy a llevar mi petición. Pero Dios me dijo: llama a tu hijo en Maryland, el hijo de ella. Y le llamó y le dijo: hijo, el pastor Luis ha hecho una convocatoria para llevar una siembra. Yo voy a llevar mi sobre. ¿Quieres mandar tú una siembra y una petición? Y el hijo en Maryland le dijo: mamá, mi esposa y yo llevamos años queriendo tener un bebé. Lleve una ofrenda, mamá, y escriba en el sobre que Dios nos regale una niña. ¿Tiene dinero, mamá? Porque es mañana. Y ella le dijo: sí, de las remesas que me has mandado, hijo. Billete tiene la mano misma. Y agarró el sobre, vino a la frate, pasó, entregó su sobre y se fue. Y me dice: pastor, aquí está el milagro. 3 meses después, 3 meses después, 3 meses después, alguien tiene que decir amén. Gracias, pero alguien tiene que levantar una alabanza al único Dios poderoso que hace milagros, al que honra, al que le honra. Alguien tiene que decir: gloria a Dios. Tres meses después de la siembra, mi hijo me llamó y me dijo: mamá, creo que mi esposa está embarazada. La niña tiene 8 meses, cumple años el día del padre. ¿Cuándo es el día del padre? Ándale. Ese día cumple años la niña. Ahí está el milagro. Y me dijo Dios: quiero que sepas que he puesto milagros en tus manos. Y la gloria sea para Él.
La gloria sea para Él. A la 1:30 de la madrugada llegué a mi casa, agarré mi iPad y comencé a escribir el mensaje que Dios me había dado 2 días antes. 4 líneas así. Me dijo Dios: una generación de pobres. Lo escribí, venía manejando, agarré mi celular, escribí 4 líneas y dije: ya sé cuál es el mensaje. Pero lo escribí hoy, 1:30 de la madrugada, para estar a las 6 de pie y estar aquí cumpliendo mi asignación. Y este tema tiene nombres y apellidos. Este tema impacta, sacude. Y yo titulé este tema: una generación de pobres. Y si le pudiera poner un subtema a este mensaje, sería de herederos a pobres. Y quiero que vaya conmigo a Jueces capítulo 2 versículos 6 al 15. Jueces capítulo 2 versículos 6 al 15. Y dice la palabra del Señor: después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Es Josué entregando la herencia. Diga conmigo: la herencia. Después de tantos años, después de tanto esperar la promesa, ahora hay una generación que toma posesión del territorio que Dios prometió. Y entonces dice la palabra del Señor: y los israelitas sirvieron al Señor. ¿Cuántos aquí sirven al Señor? Servir de verdad. Sirvieron al Señor todo el tiempo. No solo los domingos, todo el tiempo. Todos los días. En la mañana y en la tarde. Y en la noche y en la madrugada. Dice todo el tiempo. Diga conmigo: todo el tiempo que vivió Josué y los líderes que sobrevivieron a Josué, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Toda esa generación que vio, que estuvo, que peleó, que experimentó crisis, milagros, victorias, toda esa gente sirvió a Dios. Y dice: y los israelitas, ponme el otro versículo. Y dice: entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió. Murió, diga conmigo: murió. Murió a los 110 años de edad. Ponme el versículo 9. Y lo enterraron en Timnat-Serah, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Y después de que murieron todos los de esa generación, la generación de Josué, dice, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Dios había hecho por Israel. Y los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal y abandonaron al Señor y Dios, al Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Y abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera en ira contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones, y los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor, y ya más se volvieron unos fracasados y derrotados, porque nunca más volvieron a vencer a un enemigo.
Entonces, cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos. Diga algo, diga ay, diga. Mire, hermano, una cosa es pelear contra un incircunciso. Una cosa es pelear contra un ejército de esta tierra. Pero pelear contra Dios. Dice que el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los pisotearan, los avergonzaran, los derrotaran, tal como Él les había ya advertido, porque Dios es un Dios que advierte antes. Ayer les predicaba a los centinelas de fe y les decía que fuimos diseñados para ser cabeza, para estar arriba y no abajo. Pero que el hombre pierde su posición por apartarse del Señor, por desconectarse de la fuente. Y antes de que venga la consecuencia dura, Dios te advierte, Dios te habla. Entonces, dice la palabra del Señor, tal como ya les había advertido, quiere decir que Dios no es un Dios injusto. Y dice la palabra del Señor, y el pueblo vivió angustiado. Quiero comenzar esta mañana diciendo que Israel no era un pueblo pobre. Diga conmigo, yo no soy pobre. Voltea a su vecino y dígale, mírame bien porque yo no soy pobre. Gracias. Israel no era un pueblo pobre. Israel era una nación heredera. Heredera de promesas, heredera de grandezas, heredera de territorios, heredera de poder, heredera de unción. Y venían de experimentar grandes milagros, milagros sobrenaturales, conquistas de territorios, expansión, provisiones divinas. Israel venía de ver caer maná del cielo, de ver agua de una roca, de convertir el agua salada en agua dulce, de abrir el mar. Israel venía de tener un respaldo poderoso de parte de Dios en todo lo que hacían. Había sido una generación rica en todos los sentidos. Ellos no nacieron pobres, pero ellos en algún momento, una generación se volvió pobre. Hay gente que no nace pobre, se vuelve pobre. Y aquella pobreza no tuvo origen en una mala administración, ni en un sistema humano en el que se fallara. Aquella pobreza comenzó en lo espiritual. La raíz de aquella generación pobre fue una raíz espiritual. Cuando una generación se desconecta de Dios, pierde todo lo que en algún momento hereda. Gracias, pero si le va a dar una alabanza al Señor, désela como Él se lo merece. Primero en Israel fue la generación de Jacob. ¿Usted recuerda la generación de Jacob? 12 maravillosos hijos, 12 tribus. Gente grande, gente soñadora, gente fiel a Dios. Gente que pasó hambre, pero también que Dios transicionó, porque los movió de un territorio de hambre a Egipto, y Dios preparó todo, y Dios mandó un escogido primero para preparar el terreno. A muchos Dios los ha establecido en este territorio porque aquí los va a bendecir, porque aquí los va a prosperar, porque aquí los va a levantar, sobre todo en lo espiritual. Y si lo espiritual se levanta, todo se levanta. Dios transicionó a la generación de Jacob, los empoderó y los enriqueció, porque dice la Biblia que toda la generación de los hermanos de José y de Jacob, siendo un anciano, cuando llegaron al territorio egipcio, se posicionaron de una tierra que
el faraón les entregó y se hicieron más poderosos que los egipcios. Esa era la generación de los Jacobs. Pero después vino la generación de los Moisés. Moisés, un libertador, un hombre de promesas, un hombre que abrió el mar, un hombre que comió maná, un hombre que vio milagros con sus manos, un hombre que literalmente Moisés y su generación vieron milagros todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Esa generación veía un milagro. Una generación poderosa, una generación que nunca se les gastaron sus pies, ni sus sandalias, ni sus vestidos. Una generación increíble. Pero tuvo que venir otra nueva generación, y esa es la generación de los Josué. Vino un guerrero, diga conmigo, un guerrero. Hay gente guerrera aquí. Vino un guerrero que conquistó, que peleó, que tomó territorios y que después de tomar lo que era suyo, lo heredó. Aquí está. Es suyo. Aquí están las escrituras. Esto es tuyo. De este guayabo para allá es tuyo. De este jocote allá hasta donde te alcance la vista es tuyo. Josué repartió, heredó al fin a una generación nueva. Estas tres generaciones que le mencioné, Jacob, Moisés, Josué, tuvieron una característica, algo que los distinguió a las tres generaciones. ¿Sabe cuál fue esa característica? Jueces capítulo 2, versículo 7. Dice que la característica de esas tres generaciones, dice que los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo. Escúcheme, en cada proceso. Los de Jacob sirvieron a Jehová. Los de Moisés sirvieron a Jehová. Los de Josué sirvieron a Jehová. Todo tiempo, diga conmigo, todo tiempo. Todo, usted tiene que servir a Dios por encima de lo que sea y en contra de quien sea. Servir a Dios tiene que ser su pasión, su prioridad. Servir a Dios es mi mayor garantía. Gracias, pero ya deberían de haber 2, 3 locos saltando de su silla y decir: yo soy un servidor de Jehová, yo sirvo a Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque mientras hubo un verdadero liderazgo, donde hubo fuego y sabiduría, los liderazgos verdaderos portan fuego y sabiduría. Los verdaderos liderazgos no son los que se llenan de estrategias y libros y manuales. ¿Dónde está tu fuego? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la expansión? ¿Dónde está la evidencia? Diga conmigo, evidencia. El fuego es la evidencia del respaldo de Dios. Yo dije que el fuego es la evidencia del respaldo de Dios. Donde hay un liderazgo que tiene fuego y sabiduría, ahí hay dirección. Donde hay un padre y una madre con fuego y sabiduría, sus hijos caminarán bajo dirección. Y donde hay dirección, hay prosperidad. Diga conmigo, donde hay un liderazgo con fuego y sabiduría, allí hay dirección. Y donde hay dirección, hay prosperidad. Ahora sí, dele un aplauso al Señor fuerte.
Pero vino otra generación. Una generación diferente. Una generación de comodidad. Una generación complicadita. Dice el versículo 10: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba. ¿Cómo es posible que hayan hijos que no conozcan a Dios? La única causa es que tengan tatas malos, tatas aguados, tatas que vienen de luchar y de saber que todo lo que tienen se los ha dado Dios, pero ellos no les transmiten eso a sus hijos. Solo pueden hacer una generación que se olvida de Dios porque no hubo alguien que se lo recordó y se lo modeló todos los días. No, usted no va a hacer a su generación rica dándole un iPad. No, usted no va a ser una generación rica. El niño hay que llevarlo al fútbol, hay que llevarlo al tenis, hay que llevarlo al pádel. Pipián se va a hacer. Gracias. Somos nosotros los papás los que, si no queremos que esto pase, porque aquí habemos una generación que ha peleado, aquí habemos una generación que venimos de abajo. Estar en la tiendona para mí fue maravilloso, porque yo recordé sentado allá como en aquellos pasillos de aquellos mercados yo caminaba con una carretilla vendiendo mis quesos. Yo vengo de donde hay hambre. Yo sé lo que es venir desde abajo. Yo sé lo que es no tener nada para comer. Y sé lo que es que Dios te levante y te lleve a lo más alto. Alguien tiene que decir amén a eso. Pero si tú lo has vivido y si tú sabes que quien te ha dado la victoria es Cristo, ¿por qué tú no le modelas a Cristo a tus hijos? Tus hijos tienen que saber que el plato de comida que se están comiendo es gracias a Dios. Tus hijos tienen que saber que si van al colegio y se paga la colegiatura es gracias a Dios. Tus hijos no tienen que ser un bullying a los demás compañeritos porque ellos tienen más pisto o porque ellos se la pican. No, castíguelos y enséñeles a ser humildes y enséñeles que uno tiene que, al que es humilde, Dios lo levanta. Usted tiene que criar una generación que ame a Dios, que ore, que se congregue. ¿Cómo es posible que los tatas vienen al culto y los niños se quedan viendo Netflix? Sigo. Creció otra generación que no recordaba. Dejaron de conocer a Dios. Dejaron de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque perdieron la relación. Porque perdieron el hambre. Se pierde el hambre. Cuando se pierde la relación, se pierde el hambre. Porque fue una generación cómoda. Mientras los otros guerrearon, caminaron por el desierto, mientras los otros pelearon sus batallas, estos solo heredaron. Mire qué bonito. Darle todo a los hijos es un gran error. Enséñeles a trabajar. Enséñeles a ordenar su cama primeramente. Enséñeles a tener su cuarto limpio y ordenado. Gracias, pero yo vine a predicar la palabra del Señor. Y aunque no le guste al diablo, la palabra se va a predicar. Somos nosotros, papás, los responsables de que de nuestra generación, mis hijos y los hijos de mis hijos y los nietos y toda la generación, se transmita el temor a Jehová. Y se recuerde que venimos de una generación que no tenía nada, pero que Dios nos dio todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos en la casa es de Dios.
Y es para Él, no solo es de Él, es para Él. Y si Él lo quiere, lo vamos a dar. Cuando yo veo esta generación posterior a Josué, hago un diagnóstico. Y el diagnóstico es: heredaron tierras, pero no heredaron altar. ¿Y de qué le sirve a usted heredarle a sus hijos una cuenta de banco, heredarle a sus hijos unas propiedades, heredarle a sus hijos si lo material lo van a hacer pedazos? Mire, se van a volver marihuaneros, después van a andar ahí acabados, dando lástima, viviendo de... Mis abuelos eran terratenientes, había un montón de acabados, contando historias del pasado en vez de contar mis propias historias de conquista. Yo tengo que contar las historias de ahora, lo que estoy conquistando ahora, lo que Dios me está dando ahora, lo que Dios está permitiendo hacer ahora. Y le heredaré a mis hijos, pero también les voy a modelar que amen a Dios, que respeten a Dios, que busquen a Dios todos los días de su vida. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿De qué me sirve heredarle a mis hijos cosas materiales y no heredarles el altar? Que amen a Dios, que digan amén. Enseñarles que no les dé vergüenza decir amén. Mi papá subía a un monte a orar, se llamaba Monte Sinaí. Me subía a su carro y ponía alabanzas, y no eran alabanzas cómodas en aquel momento, eran alabanzas que el joven sentía raras, viejas, ¿me entiende? Y subía el volumen a todo volumen el carro y bajaba los vidrios, y yo me hacía así para que nadie viera que ahí iba yo. Me daba vergüenza, pero no importa que el cipote inmaduro piense lo que quiera, pero yo le estoy modelando algo. Un día me va a recordar, y un día va a saber que Dios es real, y que Dios es el que le da todo, y que Dios es el que lo sostiene, y que si tiene un plato de comida en la mesa es porque Dios ha proveído trabajo, y si tenemos vida es porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Vamos, si le va a alabar, alábele de verdad, frater. Otro diagnóstico que saco de esta generación es que heredaron bendición, pero no heredaron convicción. La generación de ahora es de cristal. La generación de ahora no, es una generación inservible. Por cualquier tontera se levantan de la silla y se van del culto. Me vio mal la servidora. Oh. Ridículos. Como si fuera Dios el que necesita que yo esté sentado aquí. A mí me puede hacer la guerra quien sea, yo me voy a sentar y voy a pelear por mi posición, porque yo no soy de cristial, porque yo sé de dónde Dios me trae y yo sé hasta dónde Dios me lleva. Esta es mi casa, este es mi oasis, esta es. Alguien tiene que decir aleluya a eso, hombre. No me muevo, no me muevo, no me muevo, no me muevo. Me haga la guerra el diablo, yo no me muevo. Hemos perdido la convicción, la determinación. La generación de Jacob tuvo convicción. La generación de Moisés tuvo convicción. La generación de Josué tuvo convicción. Y estos son los únicos que tuvieron herencia, pero no convicción. Estos fueron los únicos que ya vivieron en comodidad. Yo conozco pastores que han servido a Dios y sus hijos son paganos marihuaneros. ¿Sabe por qué? Ellos aguantaron hambre, pero también ellos les dieron las tarjetas de crédito para que se fueran a chupar a las discotecas. ¿Quién le da el pisto al hijo para que se vaya a perder? Disciplina a tu hijo. Corrige a tu hijo. Cuando fuere viejo te lo va a agradecer. Cuando fuere viejo no se apartará del camino. Sé duro, sé duro, sé duro, sé duro. Sé firme. Hay gente predicando la palabra y sus hijos perdidos en la calle.
Primero tienes que predicar en la casa. Suelta el ministerio y da ejemplo en la casa. No puede ser candil de la calle, oscuridad de tu casa. Tenemos que parir generaciones a las que le modelemos. Claro, cometemos errores, pero también tenemos un Dios que cubre nuestros errores. Esta generación recibió lo de Dios, pero no conocieron al Dios de lo que recibieron. ¿Y de qué sirve eso? Por eso, Dios me dijo, toda etapa de pobreza comienza perdiendo la memoria espiritual. Dígalo conmigo. Toda etapa de pobreza comienza perdiendo la memoria espiritual. Tu memoria. Que nunca se te olvide cuando no tenías que comer. Que nunca se te olvide. ¿Cómo se me va a olvidar a mí? ¿Cómo se me va a olvidar a mí de dónde vengo? Si cuando mi madre estaba embarazada de mí, a ella le dijo el médico, el feto está muerto, hay que sacarlo, hay que hacerle un legrado. Y ella iba rumbo al legrado y otro médico apareció en el pasillo y le dijo, quiero examinarte antes de que te saques al cipote, te lo voy a examinar yo. Y cuando fue y la metió al... Gracias. Aleluya. Otro médico apareció en el camino. Estaba a horas de ser abortado, pero el médico dijo, déjame, yo quiero. ¿Quién mandó a ese médico? Dios. ¿Quién mandó a ese médico? El Espíritu Santo. Porque ahí había propósito. Y cuando vio el corazón de un bebé palpitaba, ese bebé iba a ser pastor. Ese bebé iba a predicar la palabra. Ese bebé iba a ser líder de multitudes. Cuando hay propósito no hay muerte. Gracias, pero alguien tiene que decir amén. ¿Cómo voy a perder la memoria? ¿Cómo vas a perder la memoria de lo que Dios ha hecho contigo? Hasta el día de hoy, usted come por la misericordia de Dios. Hasta el día de hoy, usted se levanta por las mañanas y le puede dar un beso a sus hijos porque Dios es bueno. Hasta el día de hoy usted tiene trabajo porque Dios es bueno. El peor error garrafal de un cristiano es que a la llegada de las bendiciones comience a olvidar de dónde Dios lo sacó. Cuidado, diga conmigo así, levante este dedito y hágale al vecino, cuidado con el Alzheimer espiritual. Dice la palabra del Señor que dejaron de recordar. ¿Sabe una cosa, papá y mamá? Todos los días a mis hijos usted tiene que recordarle, mire niño, ay que no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero. Mire niño, usted no sabe lo que es tener hambre. Usted no sabe lo que es comer con un huevo 4. Así que o come o yo me lo voy a comer a usted. Usted tiene que enseñarle. Usted tiene que decir, mire hijo, en esta casa todo es gracias a Dios.
Ay, mamá, que cantaleta, que Dios, que Dios, que Dios. Dios y Dios y Dios y Dios. Y mientras yo le dé de comer a usted, usted va a respetar a Dios. Y usted va a honrar a Dios. Y usted se va a congregar en la iglesia. Y usted va a ir a cantar. Y usted va a ofrendar. Y usted va a levantar las manos. Y usted va a decir aleluya. Y usted va a decir gloria a Dios. Y usted va a decir Cristo vive. Olvidar todo lo que Dios ha hecho, no solo en mí, sino en mis generaciones, es un gran error. Olvidar lo que Dios hizo en mis padres es un gran error. Y Dios se lo recordó y se lo puntualizó al pueblo. Antes de darle la heredad, Dios se lo dijo. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 10, Dios le dijo: el Señor tu Dios pronto te establecerá. Hay alguien a quien Dios pronto lo establecerá. Gracias. Hay alguien aquí a quien Dios pronto lo establecerá. Y lo que Dios te dará es grande. Lo que Dios te dará es poderoso. Lo que Dios te dará es enorme. No se puede contar, no se puede pesar. Dice: el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo pacto con tus antepasados Abraham, Isaac, Jacob. Y es una tierra, mira lo que Dios es, tan detallista y tan maravilloso y tan especial y tan brillante y lindo, que dice la Escritura que la tierra que te daré es una tierra con ciudades grandes, prósperas, que tú no edificaste. En otras palabras, yo ya la preparé para ti. La tierra, toca a tu vecino y dile: lo que Dios te va a dar en el 2026 ya está preparado, ya está levantado, ya alguien lo hizo por ti, ya Dios lo trabajó por ti. Alguien tiene que estar loco de gozo, de alegría. Alguien tiene que saltar de su silla y decir: ay, 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 ay. Dale los 5 a 2, 3 locos y dile: ya Dios lo estableció. Dice, y mira, versículo 11: encontrarás casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Cuando Dios te establece, ya viene el combo completo. Ya viene la refri llena. Ya viene la cuenta llena. Ya viene la salud incorporada. Ya vienen los colaboradores que te van a ayudar, las manos derechas. Ya vienen los vehículos que Dios te va a dar. Ya viene todo. Todo está incluido. Sacarás agua de cisternas, de pozos que tú no cavaste. Y comerás en viñedos y en olivares que tú no plantaste. ¿Quién los plantó? Otros. Otros trabajaron lo que Dios me dará a mí. Y cuando hayas comido de esa tierra y de todo eso hasta saciarte, ten cuidado. Cuando seas grande y cuando te vistas ya diferente y cuando camines diferente y andes en una gran camionetona, cuando ya seas grande, ten cuidado. Vuelve a sacar el dedito índice y dile a tu vecino: ten cuidado. Cuando ya viajes en primera clase y no allá a la orilla del baño, ten cuidado. Ten cuidado de no olvidarte de quién fue el que estuvo contigo. Ten cuidado de no olvidarte. ¿Quién te rescató cuando eras un esclavo sin valor? Cuando ibas al colegio y no tenías que comer. Ten cuidado de olvidarte que a usted y yo nos criaron con colchas chapinas baratas.
En petates dormíamos. Ten cuidado. ¿Quién te rescató? De olvidarte de quién te rescató. Teme al Señor tu Dios y sírvele. Saque su dedito. Dígale al vecino: ten cuidado. Teme a Dios y sírvele. Dígalo de nuevo: ten cuidado. Teme a Dios y sírvele. Un padre y una madre que le diga a sus hijos todos los días: tenga cuidado. Tema a Dios y sírvale. Eso se le va a quedar al niño aquí y aquí. Todos los días, todos los días. Tenga cuidado, niño. Tema a Dios y sírvale locamente. Eso es lo que Dios le dice a las generaciones. Teme al Señor, y cuando hagas un juramento, hazlo solo en el nombre de Dios. Toda temporada de decadencia comienza con los que olvidan a Dios. ¿Cuánta gente hay que viene aquí pidiéndole a Dios un milagro? Señor, dame, 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 dame. Y cuando ya Dios les da un poquito, ya no vienen al culto. Porque no tienen tiempo, porque tienen una junta. Un bling bling. ¿Por qué? Porque ya no tienen tiempo. ¿Sabe por qué? Porque lo que no se recuerda no se honra. Entonces el malagradecido deja de honrar a quien lo levantó. Y lo que tú no honras, lo pierdes. Diga conmigo: lo que no se recuerda, no se honra. Y lo que no se honra, se pierde. Hubo un rey que honró a Dios y Dios lo hizo grande. Desde muy pequeño fue enseñado. Esto le va a volar la cabeza. Desde muy pequeño, este niño convertido en rey, llamado Joás, ¿cómo se llamaba? Dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 24 versículo 1 que Joás se fue al pez. Pero Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Y Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivía el sacerdote Joiada. ¿Quién era el sacerdote Joiada? La cobertura, el mentor y el padre espiritual de Joás. Póngame atención a esto. Joás tenía una cobertura y el sacerdote era quien lo instruía, quien lo sacudía, el que lo podaba, el que le enseñaba, el que lo regañaba, el que lo instruía, el que lo castigaba, el que le decía: por aquí es. Y mientras su cobertura vivía, Joás hacía lo correcto delante de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Y dice versículo 3: y Joiada eligió 2 esposas para Joás. Era una gran cobertura. Ajá. Eso sí le gusta. No, mentira, amor, es Joás. Y tuvo hijos e hijas. Y en un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo. Mire esto. Póngame atención a esto. Recuerde que cuando Joás comienza a hacer lo bueno delante del Señor tenía 7 años. Diga conmigo: era inmaduro.
Pero cuando comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, comienza a tomar sus propias decisiones bajo cobertura. Y la decisión que más resalta la palabra es que él se apasionó por el templo. Esa fue ya una decisión de Joás. Diga conmigo, templo, la casa de Dios. Desde niño Joás fue mentoreado. Y desde niño Joás tuvo memoria espiritual, memoria, enseñanza, mentoreo, paternidad. Joiada, el sacerdote, era su padre espiritual, era su cobertura. Por lo tanto, Joás sirvió a Dios y se enfocó en el templo. Diga conmigo, templo. Servir a Dios. Estar aquí. Vivir aquí. Ser fanático de aquí. Reconstruir el templo. Levantar el templo. Servir en el templo. Alabar en el templo. Esa era la pasión de Joás. Pero dice la escritura que cuando el sacerdote tenía 130 años, ya viejito, murió. Diga conmigo, murió la cobertura. Entonces Joás dice en el versículo 17 que después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Mis oídos, lo que escuchas. Y dice, y decidieron abandonar el templo del Señor y al Dios de sus antepasados. En cambio rindieron culto a ídolos y a postes dedicados a la diosa Acera. Y a causa de ese pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y sobre Jerusalén. Cuidado con las voces que le dicen, y vas a ir al culto ahora. Vámonos para el Tunco. Con un cultito que faltes. No es para tanto. ¿Qué tanto templo y qué tanto y cuál es tu onda? Pues me permite decirle que ese es el diablo hablando por medio de esa persona. Y dice la escritura, y entonces versículo 19, sin embargo el Señor envió en su amor y en su misericordia, envió profetas para que el pueblo volviera a él. Y vino un profeta que advirtió al pueblo. Me encanta versículo 20, ponme el versículo 20. Y dice, y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo del sacerdote que había muerto, Joiada. Y Zacarías se puso de pie delante del pueblo y dijo, esto dice Dios. ¿Por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? ¿Por qué dejaron el templo? Porque cada vez que dejan el templo pierden una bendición. Y entonces dice, ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los abandona a ustedes. Y fue tan dura la confrontación que entonces los líderes, los maleantes alrededor de Joás tramaron matar a Zacarías. Y cuando fueron donde el rey Joás y le dijeron, ¿quién es este para que te venga a hablar tan fuerte? Matémoslo. Y entonces Joás ordenó que mataran al profeta de Dios a pedradas. El que antes obedeció comenzó a rechazar la voz de Dios. ¿Cuándo? Cuando ya era grande. ¿Cuándo? Cuando ya tenía poder. ¿Cuándo? Cuando ya no estaba la cobertura. Terminó resistiendo a Dios, perdió la memoria y luego perdió la dirección.
El que se va de su cobertura se extravía en sus decisiones. Y le vino consecuencias. Terminó derrotado, terminó vacío, terminó destruido, terminó en pérdida total. Dice la Biblia que vinieron los enemigos y lo hicieron pedazos. Yo le quiero decir algo esta mañana, este mediodía. Cuidado con que la comodidad apague la conquista. Josué conquistó, pero la generación siguiente administró bajo comodidad. Y ese es un problema. Porque dejaron de pelear. Porque mientras, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué me enseña esto a mí? Bendito proceso. Bendita prueba. Es más, ¿sabe qué? Levante las manos y diga conmigo: Señor. Dígalo con toda su alma y su corazón. Diga: Señor, teneme siempre con la pita corta. Gracias. Le puse una trampa, pero gloria a Dios por eso. Mire esto. El Hijo de Dios vive de batalla en batalla. Hoy estamos peleando una prueba y allá tipo 7, 8, 10 de la noche la vencimos. Y medio logramos dormir con la saliva cayéndonos aquí del gran cansancio y la desesperación y el estrés. Pero a las buenas 6 de la mañana explota otro problema y uno se levanta con los pelos parados. Esa es la vida de un hijo de Dios. Si usted no tiene problemas, preocúpese. Esta generación comenzó a vivir una vida cómoda. Los de Josué pelearon y estos se levantaban y tenían todo. Porque la comodidad es enemiga del propósito. Toda generación que no lucha y pelea se debilita y termina muriendo. Entonces usted dice: ¿por qué Dios no termina conmigo? ¿Y por qué Dios? Porque Dios lo ama. Usted ama esta tierra, pero Dios ama un día tenerlo en la mesa sentado allá en el cielo para la eternidad. Lo que vale es que un día digamos: he ganado la buena batalla, he peleado la fe, aquí estoy, aquí estoy. Pasa la presencia del Señor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Abandonaron al Señor y al Dios de sus antepasados, el que los había sacado de Egipto. El corazón del hombre nunca puede estar vacío. Entonces ellos abandonaron a Dios y comenzaron a adorar algo. Porque así es el corazón del hombre. El corazón del hombre no puede estar vacío. Si no tiene a Dios, tiene demonios. No hay medias tintas. Escúcheme esto que le voy a decir. No existe medias tintas. No existe purgatorio. O Dios o el infierno. O Dios o el diablo. O la luz o las tinieblas. Entonces el corazón que no tiene a Dios tiene demonios. Entonces si no adoras a Dios, terminarás adorando otra cosa. Y todo eso es una distorsión. Y eso te trae consecuencias. Dice la palabra: se encendió la ira de Jehová. Y cuando se enciende la ira de Jehová, ¿sabe qué hace Dios? ¿Sabe qué hace Dios cuando se enciende en ira? Dios le prometió a Noé: nunca voy a destruir mi creación. Yo quiero que a usted le quede claro que Dios no destruye a nadie. Pero cuando Él se enciende en ira, Él se aparta. E inmediatamente Dios se aparta, quedamos sin cobertura. Dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Claro, estás bajo cobertura. Entonces cuando la ira del Señor se enciende, por
una desobediencia nuestra por olvidar de donde Dios nos ha sacado, por desconectarnos de la fuente. Simplemente Dios se retira, y cuando Dios se retira, todo se desordena. Por eso esta mañana yo le quiero dejar algo bien claro: tu cobertura es más valiosa que tu provisión. Gracias. Alguien tiene que decir amén a eso. Diga conmigo: mi cobertura es más valiosa que la provisión. Si usted tiene cobertura, usted lo tiene todo. Ahora tengo que aterrizar. Póngase los cinturones. Póngase los cinturones. Acomode su asiento hacia adelante. Coma chicle por si se le tapan los oídos. Y escuche esto: ¿cómo hago para terminar con una generación que tomó decisiones incorrectas y acarreó consecuencias y vive bajo pobreza? ¿Sabe por qué Dios me dio este mensaje? Dios me dijo: nunca antes en toda la historia había habido una generación de cristianos más pobres como los de ahora. Me sirven pero no tienen para comer. Me sirven pero van tapando un hoyo, abriendo otro más grande. Me sirven pero están endeudados hasta la coronilla. Me sirven y me alaban y me dicen amén y me dicen gloria a Dios, pero viven en una literal miseria. Entran a restaurantes siendo mis hijos a ver los precios antes de los platos, cuando un hijo de Dios en el reino, con cobertura, con prosperidad, pide lo que quiera. Me dijo Dios: necesito que les prediques esto, porque mi corazón no puede con hijos que me levantan la mano y me dicen gloria a Dios, aleluya, pero en sus casas viven una miseria. Son una generación pobre cuando yo los quiero ricos y prósperos, cuando yo los he establecido como cabezas y no colas, cuando yo quiero que las mejores casas sean las de mis hijos, cuando yo quiero que los mejores negocios sean los de mis hijos, cuando yo quiero que los mejores carros sean los de mis hijos, cuando yo quiero que los que mejor se visten sean mis hijos. Y le dije yo: Señor, ¿cómo rompo con esa generación? Y me dijo Dios: después de Jacob, después de Moisés, después de Josué y después de esa generación que se olvidó de mí. Cuando yo viajo fuera del país, nuestro país es viral. Yo he estado en Suiza, en Irlanda, en Inglaterra, en China, en muchos países del mundo, y no hay nadie que no conozca al presidente de este país. Y la gente pregunta: ¿es verdad? Eso pregunta la gente. Y hay cosas que no se pueden tapar con un dedo. Si es verdad, por supuesto que es verdad. Ayer estuve yo en la tiendona, era medianoche y todo estaba tranquilo. Y eso antes ahí era, miren, nido de ratas. Los puestos tenían los guineos ahí encima y nadie agarraba un guineo. A mí me daban ganas de agarrar uno. Literal, yo vi una visión y yo vi como, yo dije: aquí han de haber pasado los mareros, agarraban los cajos que querían. ¿Y quién les decía algo? Es verdad, el cambio es verdad. Dios se acordó del Salvador. Pero escúcheme esto. Pero yo doy una opinión. Yo digo: pero me da miedo algo. Y me dicen: ¿qué? Me da miedo que está creciendo una generación, y esa generación nunca fue renteada
Esa generación nunca fue amenazada. Esa generación no sabe lo que fue vivir con miedo. Y esa generación va a crecer y va a votar. Y vendrán a exigir tonteras, ridiculeces, con banderas de colores, a protestar. Pipianes. Que no saben, escúcheme, que no saben, no vienen. Nosotros venimos de allá. No, yo no sé si habrá todas las familias del Salvador. Tenemos una víctima de las pandillas, de la delincuencia. Todos. Entonces todos damos gloria a Dios por lo que está viviendo nuestra tierra. Pero ¿qué va a pasar? Yo le tengo que recordar a mis hijos. Yo le tengo que recordar a mis hijos. Usted no comete una tontera. Usted vota por donde haya temor a Dios y donde vayan leyes correctas, no en contra de la familia, no en contra del orden de Dios establecido. Mujer y hombre los creó el Señor. No en contra de leyes ridículas, enseñándole a nuestros hijos a que se exploren a ver qué son, si son ellos o qué son. Mentiras del diablo. Entonces, ¿qué hace Dios con esa generación? Y me dijo Dios, después de Jacob, después de Moisés, después de Josué y después de esa generación que se olvidó de mí, yo levanté un juez. Escúcheme, usted que me está viendo la cara, usted no es cualquier 5 de yuca. Usted está aquí escuchando esta palabra porque usted es el juez de su generación. Gracias, pero alguien tiene que decir amén a eso. El primer juez en el pueblo de Israel, Dios lo levantó para terminar con un ciclo. El juez era el que restauraba a generaciones caídas. Era el que restablecía el orden, era el que devolvía la dirección, era el que restauraba el pacto, era el que rompía con el ciclo de maldición. El juez. Cuando una generación cae, Dios levanta un juez. Y los jueces somos diferentes en medio de una generación. Y Dios levantó a un juez llamado Otoniel. Y Otoniel era del linaje de Caleb. Era sobrinito de Caleb. ¿Usted sabe quién era Caleb? El que se paró en la brecha cuando los príncipes tenían miedo y le tenían miedo a los gigantes y dijeron: esa tierra no vamos a poder porque nos van a acabar. Y Caleb dijo: ustedes están locos, yo soy el más viejo de ustedes, dame la tierra a mí, Señor, porque yo la voy a conquistar, porque mayor es el que está conmigo que el que está con ellos. Los vamos a hacer pedazos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe quién era Caleb? Dice la Biblia que Caleb era un hombre con un espíritu diferente. ¿Hay alguien aquí que tiene un espíritu diferente? ¿Usted no siente que es el único completo de la familia? Gracias, pero no sé, pero usted no se ha sentido como raro, que usted dice es que yo desde que nací soy la Bibi de la familia. ¿Ah? Es que yo soy diferente, yo tengo algo diferente. La generación de los cómodos tienen una cultura y yo no quepo en esa cultura. Yo no entro en esa cultura. Yo soy diferente. ¿Usted me está entendiendo esto? Yo soy diferente. Uno desde que nace, uno es diferente. Yo tenía quizás 17 años. Vivía en Washington, Distrito de Columbia, en Estados Unidos. En un apartamento. 16, 17 años por ahí.
Y yo me había comprado mis Walkman. Y acababa de salir un disco. Un disco maravilloso de adoración. El disco se llamaba Enciende una luz. Y yo tenía algo. Y yo ponía el disco en mi Walkman, me encerraba en mi cuarto y comenzaba a escuchar. Enciende una luz. Y yo lloraba. Y lo escuchaba y lo escuchaba. Y lo escuchaba y lo escuchaba. Y me ministraba el Espíritu. Tal vez el pianista me dé el tono. Gracias, Padre. Y yo en mi cuarto, 17 años, en un disco, escuchando Enciende una luz, tocado por el Espíritu. ¿Sabe qué canción estaba de moda en ese momento? Es una experiencia religiosa. Y mientras toda una generación lloraba por una mona, yo estaba en un cuarto. El que es diferente, el que es diferente no es como la generación, como tú. Yo soy diferente. Entonces yo me metí al cuarto y yo lloraba. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Y yo no sabía por qué lloraba. Y yo no sabía por qué sentía aquello. Yo no sabía dónde Dios me iba a llevar. Porque yo era diferente. Porque Dios levanta jueces que la primera característica es que no caben entre la familia. Ellos son raros, ellos son diferentes, ellos tienen algo que los distingue de los demás. Yo no sé si usted es de esos. Caleb tenía otro espíritu. Y de ahí viene Otoniel. Otoniel significa Dios es mi fuerza. Yo no dependo de lo demás, yo dependo de Dios. No era un hombre común. Otoniel portaba identidad. Otoniel portaba el Espíritu de Dios. Dios no necesitó cambiar una generación levantando multitudes. Dios no necesitó levantar un ejército. Dios levantó un hombre. Dios está levantando una mujer. Dios está levantando un centinela. Dios está levantando una mujer de altar. Yo no sé lo que hizo tus abuelos, tus antepasados, tus generaciones, pero tú eres el Otoniel de tu casa. Tú eres el Otoniel de tus hijos. Tú eres el Otoniel de tus nietos. Tú marcarás la diferencia. Tú eres el juez que depende 100% de Dios. Alguien puede alabar al Rey de Reyes esta. Después de una generación caída, Dios decide levantar un Otoniel. Un Otoniel. Ellos, los Otonieles, no dependen de sus fuerzas. Ellos dependen de Dios. Los Otonieles, si me hacen un espacio, diga conmigo, no dependen de sus fuerzas. Dependen de Dios. El Otoniel no es fuerte. El Otoniel tiene unción. El Otoniel ora. El Otoniel tiene intimidad. El Otoniel ayuna. El Otoniel se humilla. El Otoniel es la respuesta al clamor de una generación pobre.
Gracias. No sé si usted se va identificando con estas características, pero el Otoniel aparece para cortar el ciclo de pobreza de toda una generación. Y usted dice: mi gente fue así, mi gente fue así, pero yo no voy a ser igual. Los otonieles no necesitan recursos, ellos necesitan llenura del Espíritu. Gracias, pero alguien tiene que decir gloria a Dios. Tú no necesitas recursos. Tú necesitas tomar tu ministerio. Y cuando tomes tu ministerio, todo se arreglará. Los otonieles rompen ciclos. Ellos no se adaptan. El que se adapta es uno del montón. Si yo me hubiera adaptado, yo hubiera pasado llorando una experiencia religiosa, una experiencia religiosa, una experiencia religiosa. Pero yo no quería una experiencia religiosa. Yo quería una luz. Una luz que venía de adentro de mí. Y eso me llenaba. Y eso me encendía. Y eso me quebrantaba. Yo ni sabía lo que estaba viviendo. Israel cayó. Israel se olvidó. Israel se volvió pobre. Pero Dios levantó un Otoniel. Tú eres el Otoniel de tu casa. Que no eres como todos. Que eres único. Yo quiero que toques tu corazón y digas: yo soy. Dilo: yo soy el Otoniel. Dios es mi fortaleza. Y hoy rompo con ciclos de pobreza, de estancamiento, de miseria, y restauro en mi corazón, en mi mente, en mi casa, en mi familia, la relación con Dios y todo lo perdido. Amén. Levanta tus manos, quiero profetizar sobre ti. Como tu cobertura, hoy profetizo sobre tu vida que donde hubo pobreza habrá abundancia. Hoy profetizo que se acaba y se termina y se rompe todo ciclo de miseria y de estancamiento. Hoy profetizo que viene abundancia para la vida de todos los otonieles que están aquí. Hoy declaro que donde hubo olvido habrá fuego del Espíritu. Hoy declaro que donde hubo derrota habrá conquista. Hoy declaro que tu generación no se perderá. Tus hijos serán ministros, tus hijos serán profetas, tus hijos serán evangelistas, tus hijos serán adoradores, tus hijos serán apóstoles, tus hijos serán empresarios de reino. Y Dios va a restaurar tu generación. Yo lo creo, lo declaro. Amén.